años. Exactamente. Sí. Con necesidad de insertarse en el mercado de Terminando trabajo. la secundaria con necesidad de trabajar. Exactamente, por eso el rol de uno de ellos siendo docente también pasa a ser un elemento muy importante para entender cómo estas chicas terminaban bajo aparentemente esta red. ¿Habrá más víctimas que se han... Esa es la pregunta Sí. que le vamos a trasladar a uno de los abogados querellantes que está en la causa. Benita, Robert, si querés, Vamos. al doctor Ignacio Fernández Camilla, que representa a dos de las víctimas. En minutos vamos a escuchar a las víctimas. Por primera vez vas a escuchar a las denunciantes. Estamos haciendo un trabajo de distorsión de la voz por un material que tenemos para cuidarlas, para protegerlas. Es un escándalo sin precedentes. Doctor, buen día. Los saluda Mauro Zeta acá y todo el equipo. ¿Cómo le va? Buenos días, Mauro, resto del equipo. Gracias por la comunicación. Bueno, le dejo la pregunta que hizo Luciana Rubinska. ¿Puede haber más víctimas? ¿Son solo las que han declarado ante usted o la difusión del caso ha hecho que aparezcan más personas diciendo a mí me hicieron lo mismo, pero todavía no me animo a declarar? Sabemos que hay más víctimas, desconocemos la profundidad de los delitos que han sufrido, pero sí tenemos conocimiento de que hay más víctimas. Ujú. Yo represento a tres y son cuatro las denunciantes, sí. Ujú. ¿Qué lectura puede hacer de lo que nos comparte Robertino Sánchez Flecha, de la terminología, los correos electrónicos? Defina usted qué tipo de organización ve. ¿Se amparaban en la estructura estatal del Senado? ¿Usaban los fondos públicos, por ejemplo, para todo este tipo de captación? ¿Utilizaban los correos electrónicos que le proveía el Estado, o en este caso el Senado bonaerense? ¿Eran actividades particulares o ligadas a la política? Eran actividades particulares que obviamente, si me preguntan qué utilizaban todo lo que tenían a disposición para permear la voluntad. Entonces, en un inicio era este interés por transformar la realidad, por, digamos, participar de una organización política que dignifique la vida de las personas, que es uno de los intereses más genuinos que puede tener alguien viviendo en comunidad. Y a partir de eso iniciaban las tres relaciones de las víctimas que represento y el resto que conozco. Luego existía una asimetría de poder, como bien decían, porque él era ayudante de un docente de una escuela secundaria, porque además participaba de un grupo de politólogos en los cuales había estudiantes y una de las víctimas era una estudiante que obviamente se referencia con alguien más grande que está licenciado. Y además estaba la organización política que mutó. Actualmente es la capitana la organización, pero anteriormente participaron de Unidos y Organizados, participaron de otro espacio cultural que se llama Areta. Digamos, ellos fueron adaptándose a las circunstancias y al tiempo político. Sí. Doctor, ¿qué tal? Acá Robertino. ¿Cuántos hechos o qué hechos concretamente tienen registrados ustedes en el expediente que ocurrieron en el Senado? Todos los hechos son muy graves, es aberrante lo que se cuenta en la causa, pero concretamente en el Senado, en la famosa oficina 007. ¿Cuántos hechos hay registrados? ¿Qué tipo de hechos? Hechos de abuso sexual con acceso carnal. Dentro de ¿hubo abuso sexual adentro del Senado de la provincia de Buenos Aires? Sí. Tremendo. ¿Eso con las tres víctimas que usted representa lo pueden constatar? ¿Declaran haber sido abusadas en el Congreso? Sí, pero principalmente con una de ellas, pero sí. Sí, además, esto que comentaron, no sé si ayer o hoy, pero los hechos se transcurrieron en mucho tiempo. O sea, sí, son cuatro hechos, muchos años. Sí, de 2000. Pero ¿sabe qué pasa, Ignacio? Estamos en sorpresa, en modo sorpresa. A ver, repetimos, no nos sorprende que gente de la política abuse de víctimas, porque todo el tiempo nos encontramos con casos, Testigo, Alperovich, un montón, Guasorra, un montón de personajes siniestros. Ahora, además lo hacen adentro de las oficinas del Senado bonaerense. Ese es el nivel de impunidad, doctor. No, ese nivel de asombro que tuve cuando yo empecé a intervenir con las denuncias ya realizadas y con las investigaciones ya iniciadas. Empecé a intervenir en fines de septiembre del 2025 y no se había hecho nada. Claro, porque antes, doctor, hay algo impresionante, lo mencionamos muy rápidamente ayer. Antes las chicas se acercaron a pedir asistencia legal al Senado, hablaron con Jessica Ferreira, que es abogada de la sección de género del Senado, que también trabaja como asesora legal del Ministerio de las Mujeres. Entiendo que Ferreira les dio una asesoría correcta, no sé en qué terminó, pero luego ellas contactaron a una funcionaria del Ministerio de Seguridad
que les quiso ofrecer servicios de abogada, los contactó con un abogado de Avellaneda y el abogado las engañó. Les dijo que ya está la denuncia presentada, estoy hablando con la fiscal, hay una perimetral para los acusados y todo era mentira, porque las chicas fueron un día cuando algo les pareció raro a la mesa de entrada de la Fiscalía de Laqui y les dijo, no, acá no hay ninguna denuncia presentada. Me hace acordar cuando Fabiola Yáñez fue a pedir ayuda a una de las funcionarias del área de la mujer a nivel nación y se la cajoneó. Más o menos el paralelismo. Como una protección, digo, ¿hay algún sumario presentado ante ¿Hay esta protección funcionaria? institucional? El sumario está iniciado en el Senado. Hay un protocolo de intervención por el cual esta persona que comentabas, Jessica, tuvo un abordaje desde lo que me comentan las víctimas muy responsable para con ellas y puso en vínculo al Ministerio de las Mujeres. La dilación también tiene que ver con la propia dilación de la justicia. Claro. Uno sabe que mecanismos de la burocracia y los mecanismos del sistema de justicia, pero en estos casos realmente, como ustedes decían, es tremendo y por lo menos desde mi perspectiva valoro la actitud que ha tenido la fiscal en la actualidad de investigar e ir a fondo como está haciendo. Sí, misma Sí, fiscal que fue al frente con la causa de Chocolate Rigó, Claro. misma fiscal que fue al Ordoqui. frente con la mafia judicial de La Plata que liberaba presos a cambio de dinero. Tiene pregunta Cata y tenemos a punto, estamos procesando la palabra exclusiva de las víctimas por primera vez con la voz distorsionada. Hablan mujeres abusadas adentro del Senado bonaerense. Cata pregunta La y vamos. pregunta va vinculada justamente a los audios, así que Dale. prefiero primero escuchar. Dale, Luego perfecto. hago una pregunta y después retomar. Escuchamos, sí, Lu. Una cortita. Dale. ¿Cómo era el modus operandi dentro? Vamos a escuchar el audio de la propia víctima. Pero de los relatos, antes de hacerlos en sede judicial, que le contaron a usted, ¿cómo era el modus operandi dentro del Senado? Dentro del Senado, ellas participaban de una organización en la cual el referente, la conducción era este chico, Nicolás Rodríguez. La referencia también hace a la tarea. Claro. O sea, las tareas las indicaba él. Y los abusos son abusos sexuales crudos. O sea, Sí, no sí. es una cuestión. Los leyó ayer No hay- Robertino, son impresionantes. O sea, el documento que ayer él lee, que no lo vamos a hacer a esta hora, que son tremendos, es un abuso sexual, una violación adentro Sí. de las oficinas Durante años. del Senado bonaerense de 2015. Doctor, le pedimos un segundo que nos aguarde. Vamos a escuchar por primera vez, pongámoslos en el graph, hablan las víctimas de abuso sexual en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Pedimos que el Senado dé algún tipo de comunicado. También la agrupación política mencionada nos parece que tienen que hablar. No nos sirve los de récord, que me dicen, que me cuentan, que no me parece, que te cuento que estamos en desacuerdo. Pongan la cara, pongan la jeta y expídanse. Son empleados a lo que los bonaerenses le pagamos y terminan siendo acusados de delitos gravísimos. Señores, vas a escuchar a las víctimas en un contexto donde prefieren no contar, Robert, el detalle de lo claro, sexual. para no revictimizar. Presentalo vos, todo tuyo es tu material. Dale. Bueno, el primero de los audios, una de ellas que cuenta qué está sintiendo en este momento, a partir del avance de la denuncia, a partir también de que todo esto se mediatice, ¿no? Que es una persona que está muy expuesta a algo que no estaba preparada y da una reflexión final. Es el primero de los audios que vamos a compartir en exclusiva. Reiteramos, de una de las víctimas abusadas en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Antes que nada queríamos agradecer por el espacio. La verdad es que para nosotras todo este proceso está siendo muy raro, entre por un lado el entusiasmo y la alegría con los avances judiciales que se están teniendo después de tanto tiempo. Por otro lado, las dificultades que conlleva la exposición mediática, los diferentes enfoques que le van dando los medios, algunos quizá utilizándolo hasta incluso políticamente, cuando nosotros somos militantes políticas, somos las tres peronistas. También exponiendo parte de lo que son nuestras denuncias, de nuestra información privada, cosa que no es fácil en el medio de todas las emociones que llevar adelante este tipo de proceso judicial. Sin embargo, entendemos que es parte del sacrificio, si se quiere, que hay que hacer para que estas personas no le puedan hacer más mal a nadie más. Fuerte, ¿no? Eso del sacrificio que tenemos que hacer en cuanto a que queden expuestas. Nosotros hemos decidido, doctor, difuminar su voz, distorsionar su voz por razones de respeto a su integridad sexual. Es un hecho sin precedentes, yo insisto, con muy poca repercusión, no lo ves en ningún lado. Me parece un hecho gravísimo. Doctor, la última pregunta tiene que ver con la causa. Después decime si tenemos el otro audio de la otra víctima, avíseme con tiempo. Estamos hablando de un hecho muy grave,
y el doctor acaba de decir que cree que hay más víctimas. Y son delitos ocurridos en el tiempo desde 2015, Sí. en las oficinas del Senado, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Diríamos lo mismo si en el Senado Nacional, bajo otra conducción política, no es que nos sesgamos específicamente con el Senado bonaerense. Pasa ahí, cuando le preguntamos al doctor qué pasó y dónde, dijo adentro del Senado. Uno decía, bueno, por ahí usaban el Senado como lugar de captación y los abusos eran solamente en las casas particulares. No, hubo abusos adentro del Senado bonaerense, está en la denuncia que plasma y que motivó 2 detenciones. Robert, última tuya, ahí si tenemos el segundo audio lo compartimos. Bueno, nosotros preguntamos en la provincia de Buenos Aires respecto a esta funcionaria de seguridad que engañó a las víctimas y lo que me indican es que ya no forma más parte del ministerio, que fue echada, no sé si a partir de esto, pero no forma más parte del ministerio, entonces que no tenemos nada que decir. Me indican ahí. Podemos pedirle, humildemente, Robert, no es contra vos. No, A mí claro. me pasa también en los policiales y en los judiciales. Sí, que den la No cara. rompamos las pelotas con los off the record. Es un tema de gravedad institucional. Yo entiendo, vos sos un laburante y haces tu laburo y es perfecto. No, obvio. Doctor, perdón el exabrupto. Hay que, digamos, cuando hay un hecho de escala institucional, tiene que haber una conferencia de prensa donde se sienta el responsable del Senado bonaerense o el responsable del área y dice, nosotros echamos a esta gente, no nos usen a nosotros para contar lo que les pasa. Es decir, díganlo públicamente. Si no, parece que es, bueno, te cuento, pero no lo digas. Es un hecho grave. Obvio. Digo, si después la justicia demuestra que son inocentes, diremos acá durante 14 horas que son inocentes. Doctor, ¿le alcanza a usted estos off the record que surgen desde el Senado, de la agrupación política? Bueno, no era para tanto, o pedimos disculpas, o no sé qué, o falta una manifestación pública porque el Senado lo pagamos nosotros. Sin duda que falta una manifestación pública del Senado, de la escuela secundaria, de la organización. En el tema de la organización hay una cuestión particular que varias personas están presentadas como testigos de que son parte de esa organización por la defensa. Entonces quizás uno entiende que es momento de expedirse respecto a la situación. Va a ser particular. Pero sí, igual de la UTN, porque esa persona que se presentó como abogada y no lo era, figura en el cuerpo de abogados de la UTN. En la página. Otro escándalo. Claro, también la UTN tiene que aclarar porque alguien que no es abogado figuró como abogado asesorando a las víctimas. Espera, Lu, que tiene pregunta, Lu, pero tenemos el segundo audio. Estamos contrarreloj procesando. La palabra por primera vez de las víctimas de abuso en el Senado. Escuche segundo audio. Voz distorsionada, difuminada para protegerlas. Están con miedo, se animaron y así hablan. Bueno, buen día y gracias por interesarse por nuestra causa. Quien les habla es una de las denunciantes. La realidad es que venimos atravesando días complejos. Desde el 29 de diciembre que estas 2 personas están detenidas. Eso nos trajo paz, nos trajo tranquilidad y nos trajo alivio. Pero obviamente también la posterior mediatización y exposición de nuestras declaraciones también han traído nuevas tensiones y nuevas ansiedades, por lo que implica que se mediaticen relatos de esta índole, teniendo en cuenta la característica de las cosas que vivimos y que sufrimos nosotras durante tantos años. No obstante a eso, estamos volviendo a disfrutar la vida. De repente la vida sí tomó otro color, es real. Volvimos a habitar espacios que para nosotros eran naturales y que lo habíamos tenido que dejar de hacer porque estaban ellos y porque ellos no se iban. Bueno, tremendo. 2 relatos que Pero no acaba de van a ningún escuchar. lugar porque tenían miedo de cruzarse a esta gente. Sí, sí, claro. Claro, última pregunta de Lu para el doctor Ignacio Fernández Camillo y seguimos analizando el tema. Lu. Doctor, ¿cuáles son las coincidencias de estos al menos 3 relatos? ¿En qué coinciden? ¿En cómo fueron Modus operandi, captadas? claro. Claro, cómo fueron captadas, el lugar, el sitio de los abusos, la oficina. Digo, ¿en qué coinciden estos 3 casos gravísimos? Claro, si usted tuviese que decirlo en un juicio, ¿cuál sería su alegato? Eso es importante, como es muy iniciaria la investigación, más allá de que ya están las detenciones, hay un montón de cuestiones que nos faltan. Nosotros propusimos más de 17 testimonios y tenemos varios más para que se sustancien y eso nos va a dar la prueba como para poder sostener la teoría de caso, que es por ahí lo que me piden. Sí hay una identidad en la metodología de captación
de abordaje de las víctimas y sobre todo en cómo buscan el permear la voluntad y cómo construyen una asimetría de poder, ya sea a través de la organización, a través de lo laboral, pero siempre tratando de construir eso. De hecho, yo me entrevisté con otra víctima, una quinta víctima que estuvo referenciada en los medios. Por lo menos de su denuncia no surge ningún abuso sexual, sino unas lesiones y unas amenazas previo a todos estos hechos, que fueron en la puerta del Senado de la provincia y por los cuales en su momento refiere haber iniciado un sumario. Y al no existir esa simetría de poder, la situación fue otra, por lo menos respecto de la inclusión en la secta. Pero la secta o este espacio sectario ya existía y buscaban siempre introducirlas para permear, digamos, desde la voluntad desde una cuestión Y más les prometían sexual. pasantías, les prometían trabajo en Laburo. el Senado. Es que eso venía, no es lineal eso, porque a veces el trabajo digamos, ingresaban a trabajar desde otros lugares, o desde otros contactos, o desde simplemente aplicar para el lugar, el puesto de trabajo. Ajá. Entonces, pues venía la referenciación porque estaban en la misma organización, o porque tenían la referencia a través de la facultad o de la carrera, porque son licenciados en ciencias políticas. Y algo por ahí no sé si importante, pero sí que para referenciar, esta persona, Daniela, no era la esposa de Nicolás, era la amante. La amante. O sea, ¿Él está casado? sí, hasta donde yo sé, sí, está casado. Pero doctor, volviendo a la pregunta de Rubinska, a ver, la metodología era, las buscamos, algunas de ellas aprovechando su estado de vulnerabilidad. Sabemos que no tienen laburo, están en edad de terminar la secundaria con ganas de meterse en el mercado laboral. A través de la instancia educativa, ahí las conocen, las captan y las empiezan a seducir. ¿Primero venía el abuso o primero venía la incorporación a la secta? ¿Cuál era la escala si usted tuviese que definir? ¿Es su alegato decisivo, está en el juicio? ¿Tiene que demostrar usted en un jurado popular que estas dos personas y otros más son una orga dedicada a abusar sexualmente de personas? No adelantaría algo así, pero la realidad es, primero estaba la organización, porque el interés por el cual sumaron a todos no era una situación de vulnerabilidad económica, social, sino era una de ver el interés que tenían. Y el interés que tenían todas era el de militar, el de cambiar. O sea, entraban la por la militancia. Hagamos ese desglose Claro. que me interesa, la cronología. La captación era por la militancia política. Entonces. Jóvenes que les gustaba la política. De 17, 18 Exacto. años. Bien, ¿y cómo sigue? Avance en cada paso, si puede, que usted es bueno. Luego de esa inclusión a la militancia, en una relación mucho más personal, de ir a la casa o invitarlo a la casa, era que se daban los abusos. O, en uno de los casos, en el propio Senado de la provincia. ¿Fueron sistemáticos los abusos a las víctimas? Sí. O sea, a lo largo de un periodo, ¿de cuánto tiempo hablamos? Cada una de las víctimas. Hablamos que durante 8 años lo ejecutaron, este plan siniestro de secta. Pero digo, de las víctimas con las que usted tuvo y a quién representa, ¿en cuánto tiempo fueron sometidas de esta manera? Son disímiles los relatos, o sea, cada una tuvo su proceso, pero en el mayor de los casos 6 años. 6 años. Bueno, Y doctor, Última. una última cortita. ¿Qué rol tenían las armas blancas? Las katanas, las cuchillas, que en muchos casos las usaban para amenazarlas. ¿Era parte de la secta? ¿Exclusivamente era para someterlas sexualmente, para amenazarlas que no hablen? Era para someterlas sexualmente, sin duda, pero también era parte del ideario de secta que construían con una cultura oriental. Hablaban de entrenamientos, han visto o han presenciado entrenamientos con las katanas, así como también han sido amenazadas de muerte ¿Las con el quemaban? conocimiento de... ¿Les hacían poner las manos en el fuego? ¿Puede ser también? Hay secuencias de sí, porque ellos hablaban del manejo del fuego dentro de este espacio de secta, sí. Del manejo de los elementos. Sí. Bueno, doctor, lo vamos a estar consultando. La verdad estamos en un estado de conmoción porque Robert había traído acá el material, los correos que acabamos de leer con una terminología llamativa, por lo menos para nosotros que no entendemos de sensei y demás. Ahora la constatación de parte de usted, que es el acusador, con la fiscal Bettina Lacchi, de que algunos abusos fueron adentro del Senado, y le pedimos a la gente del Senado que ponga la voluntad en el sentido de hacer una comunicación oficial. A mí me parece que es lo más lógico, una expresión de repudio de las personas que están sometidas al proceso penal y la organización política lo mismo. Le agradecemos mucho, doctor,
Ignacio Fernández Camillo, muy gentil como siempre. Muchas gracias a ustedes por el abordaje. Y yo te digo, estas dos personas son muy conocidas, eran conocidas, no es que eran Claro. personas ocultas. Ah, no sabía Trabajaban eso. para el Senado, A pero la además, presidencia del Senado, Lu. Son empleados de planta permanente de la presidencia del Senado de hace 10 años. Es decir, hace 10 años. los vio Mariotto, los vio Daniel Salvador y los ha visto Verónica Magario. Mm. O sea, gente con carrera Claro. política. Claro. No son Y pibitos aparte, que ¿por qué empezaron a enfatizó cortito esto? Que su organización Porque- además tenía injerencia, después Total. fueron apartados Claro que sí. dentro de lo que llaman la militancia. Eh. Pero sí eran personas que te cruzabas, que conocías, quienes trabajaban y quienes forman parte Totalmente. de No. ese partido político. Enfatizo lo de planta permanente porque es una designación que es muy difícil de obtener en la política. ¿Sueldos de cuánto gana especialmente- esta gente, sabes? Realmente no se sabe, es parte de los informes que están pedidos, pero mucha plata. Pero, Mucha plata. digamos, mínimo 3 palos, Sí, sí. mínimo 3 millones. Yo creería que bastante más porque, reitero, es planta permanente en un rol importante en la presidencia, un cargo importante, con 10, 15 años de antigüedad. Luisito.